Y entonces nos disponemos para hacer el curso, continuar nuestro curso teológico. Estamos en un paréntesis, ¿verdad? Buenas. ¿Estamos en Voz a la Cabaña? Sí. Estamos en un paréntesis. ¿De qué? De los dones. Estamos estudiando Romanos, pero Romanos en el capítulo 12 nos metió en los dones. Entonces hemos hecho así como un desvío chiquito. Ya les dije que no nos vamos a meter en el estudio de los dones, porque ese es un estudio para mucho rato. Pero quise abrir este paréntesis para por lo menos tratar de causar la roncha. Amén. Por lo menos tratar de causar la roncha y que usted sienta rasquiña por el Espíritu Santo. ¿A alguien le gustaría terminar el 2013 sellado con el Espíritu Santo? Renovado por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿de quién depende? ¿De quién? De cada uno de nosotros. El Espíritu Santo no es una promesa, ya está dado. O sea, no es que el Señor prometió y que lo va a enviar, no, Él ya lo envió. Así que ese es un término que ya hay que corregir, porque todos decimos, ¿recibieron la promesa? La promesa es cuando se hace el ofrecimiento, y es promesa hasta cuando se da el ofrecimiento. Pero el Espíritu Santo ya no es una promesa. El Espíritu Santo ya está dado. ¿Cuándo lo dio? En el aposento alto. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente. Amén. Así que el Espíritu Santo ya no es un ofrecimiento, ya es una realidad en la iglesia. Por eso nos llamamos la iglesia pentecostal. ¿Por qué nos llamamos pentecostales? ¿Ah? No les oí nada. Por el día de Pentecostés. Bueno, Mazo, ¿por qué nos llamamos pentecostales? ¿Ah? Porque vivimos el Pentecostés. Mazo, eso lo vimos en estos días. Bueno, dejemos así. Sí, que es para estar dando calentado todas las noches y ya queda como muy maluco. 12:28 de Primera a los Corintios. 12:28. Dice la palabra del Señor: y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si usted quiere encontrar ese camino, lea el capítulo 13 y se dará cuenta del camino que el apóstol entonces nos propone. Siéntense por favor. Damos entonces continuamos con nuestro estudio. Entonces aquí tenemos las 4 listas que encontramos en la Biblia con respecto a los dones. Amén. Aquí tenemos 4 listas que encontramos en Romanos, en Corintios y en Efesios con respecto a los dones. Ok. Dijimos entonces que porque a estos dado por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fue por el mismo Espíritu, y a otros dones
de sanidad por el mismo Espíritu. Dijimos que Pablo en esta porción usa una palabra que se llama anáfora. ¿Se acuerdan? Anáfora, que consiste en repetir una expresión, una frase, para darle mayor fuerza, para darle mayor sentido a lo que se está diciendo. Amén. Entonces aquí lo que Pablo repite a otro, a otro, a otro, a otro. Creo que ahí 8 veces se repite la palabra a otro, dando entonces a entender que hay una acción continuada del mismo ser, de la misma fuerza, de la misma fuente. Hay una acción continuada, aunque en diferentes personas, pero es una acción de la misma fuente, del Espíritu Santo. Todos recibieron o dones de sanidad, o dones de fe, o dones de interpretación, pero todos por el mismo Espíritu. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Aquí entonces encontramos los 3 grupos, como se dividen los dones del Espíritu Santo. Entonces dijimos que un grupo se llama dones de revelación, el segundo grupo se llama dones de inspiración, y el tercer grupo son los dones de poder. Entonces, en los dones de revelación dijimos que están palabra de ciencia, está la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Esos 3 dones están en el grupo de los que denominamos grupo de revelación. Los dones de inspiración son el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. El don de profecía está ahí. Y los dones de poder, entonces, son los dones de sanidad. Dijimos que aquí hay una expresión plural, porque las enfermedades son múltiples, y entonces se necesita tener dones, no un solo don de sanidad, sino dones. Lo mismo que don de hacer milagros, amén, está en este grupo, y el don de la fe también está en el grupo de los dones de poder. Gloria a Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Hasta ahí llegamos, creo, el martes, ¿cierto? Vimos entonces los 3 grupos, la división, cómo están compuestos los dones, así como el fruto del Espíritu Santo tiene también una división de 3. Aquí los dones tienen también una división de 3. Ahora, usted dirá, entonces, hermano, los dones son 9. Pudiéramos decir que sí y no. Estamos hablando de 9 dones fundamentales, 9 dones fundamentales, pero de estos dones entonces salen una cantidad de operaciones, de cosas que Dios hace, que en algunos momentos también se pueden catalogar como dones. Pero vamos a trabajar con esta lista que llamaremos la lista de los dones fundamentales. Amén, los dones fundamentales. Así como cuando uno habla de doctrinas fundamentales, no precisamente quiere decir que son las 5 primeras ni las 8 primeras, sino que son doctrinas que realmente ponen el cimiento, la base, el fundamento de nuestra fe. Pero aparte de esas doctrinas fundamentales, entonces hay otras doctrinas que también las practicamos, las creemos y las vivimos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vámonos de aquí. Entonces vamos a echarle un repasito rápido a cada uno. Palabra de sabiduría. Palabra viene de logos. ¿Se acuerdan? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El principio era la palabra. Logos, amén. Y Sofía. La palabra Sofía es para palabra sabiduría. Amén. Logos, Sofía. Palabra de sabiduría es la capacidad para saber cómo manejar una situación dada.
La persona que tiene el don de sabiduría sabe cómo llegar al fondo del problema rápidamente. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6 tenemos un ejemplo, en el 4:15, en el 19:21 y en Primera de Reyes 3:16-28. Podríamos citar el ejemplo de Salomón, ¿se acuerdan? Salomón tuvo un asunto difícil de resolver, difícil de calcular con la mente humana, pero Dios lo usó de una manera especial. Así que el que tiene la palabra de sabiduría es esa persona que siempre tiene la respuesta, la palabra exacta para la ocasión precisa. Gloria a Dios. La palabra de conocimiento, logos, noseos. Esto tiene que ver con tener conocimiento o con tener ciencia. Es percibir, comprender las cosas. Es un don que trae iluminación sobrenatural. O sea, esta es la palabra, este es el don más bien que nos ayuda a entender las cosas de Dios. Amén. Las cosas que aparentemente pareciera que están ocultas, que usted no las percibe fácilmente en el texto, en lo que usted cree, ahí no las ve fácilmente con el ojo humano, pero cuando se tiene el don de conocimiento, entonces el don lo hace manifiesto. Ahí obviamente también tenemos algunas citas, ejemplo del que tiene la palabra de conocimiento. Logos epnoseo. Tenemos fe. Acuérdense que fe viene de pistis. Eso lo vimos ahora en la doctrina de la fe. Estamos viendo la doctrina de la fe. Fe viene de pistis, la fe como un don. Es diferente a la fe que nos salva y es diferente a la fe del fruto del Espíritu Santo. Es la fe, es la que faculta, esta fe de don es la que faculta o da facultades especiales de confiar en Dios, aún en circunstancias cuando todo parece estar en contra de uno. O sea, cuando usted realmente se da cuenta que como que no hay esperanza, que no hay salida, que definitivamente esa es la última palabra. Sin embargo, usted sabe que puede confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, esta no es fe para salvación, porque cuando usted recibió el don de fe, ya había creído para ser salvo, por eso le dieron el don de fe. Amén. Entonces, la fe de salvación ya se manifestó en usted hace rato, porque aquí estamos hablando de gente llena del Espíritu Santo. No es tampoco la fe del fruto del Espíritu Santo, porque acuérdense que la fe de fruto del Espíritu Santo es fe de fideligno o de fidelidad. Amén. Y esta fe es la confianza absoluta que yo tengo en Dios para esos momentos críticos, crueles, difíciles, en cuando ya la ciencia, en cuando ya el hombre, en cuando ya la tecnología, en cuando ya todo el mundo dijo hasta aquí llegamos. Usted sabe que falta una respuesta, usted sabe que falta que alguien se pronuncie y usted espera que su Dios le diga qué es lo que sigue. Ese es el don de la fe. Cuando usted llega y encuentra al enfermo en la cama, moribundo, esquelético, ya prácticamente se ve la muerte en esa persona, sin embargo usted puede confiar que Dios es capaz de levantarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo tuve que asistir a un bautismo donde la persona que estábamos bautizando era prácticamente el esqueleto, era una cosa esquelética, al punto que no lo pudimos bautizar ni siquiera entre cuatro, sino que hubo que ponerlo en unos guangos, meterlo entre la sábana y bajarlo con guango y sábana para que no se nos desbaratara, porque eran huesos armados. Pero cuando lo metimos en el agua y lo metimos debajo del agua, le invocamos el nombre de Jesús y lo sacamos, el Señor se nos salió de los guangos de la sábana y salió corriendo, gritando gloria a Dios y caminando. Aleluya. Ahí es donde la fe funciona. Amén. O sea,
Cuando el hombre tiene el don de fe, cuando el cristiano tiene el don de fe, no se deja asustar de situaciones adversas. Cuando usted siente que las puertas todas se le cerraron, usted sabe que hay alguien que abre puertas. Amén. Que abre, que quita cerrojos. Cuando a usted la medicina le cierra las puertas, usted sabe que hay alguien que es el dueño de la vida. Cuando usted está en una situación económica caótica, usted sabe que alguien dijo: yo soy Jehová tu Dios, tu proveedor, yo soy el Señor, yo soy tu pastor. Amén. Entonces es el don de fe. El don de fe es ese que nos ayuda a ser arrojados, agresivos y a no ceder un paso atrás en momentos difíciles. Entre más difícil, como dice el mundo, entre más bravo el toro, usted más de frente va. Entre más agresiva la prueba, entre más difícil el problema, entre más angustiosa sea el asunto, usted más declara: yo sé en quien he creído y que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo me alegro porque alguien tiene que estar encontrando el don. Imposible que no, hermano. Más o menos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Usted me dice: mi hermano Rodrigo, ayúdame a buscar, que es que se me perdió una moneda, ¿cierto? Entonces nos agarramos y buscamos, y yo cada que encuentro una moneda, yo le pregunto: ¿esta? Y usted me dice: no, esa no. Y yo sigo, sigo buscando, y me encuentro otra moneda, y le digo: ¿y esta? Y usted me dice: no, sigo buscando, y vuelve: ¿y esta? No, y buscamos hasta que yo le digo: ¿y esta? Y dice: ¡esa es! Eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy diciendo cómo funciona cada don, qué es cada don, para que usted diga: ¿qué? A bestia, yo lo tengo. Amén. Amén. ¿Qué tal si apagamos el celular para que no se nos tire el culto? Ok. ¿Estamos? Claro, obviamente que les va a quedar muy difícil encontrar el don si están con el celular prendido, muy difícil así. Eso es lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es ayudándole a encontrar su don. Ayúdeme, porque yo no tengo problema. Yo lo mío lo tengo definido hace. Pero como veo que hay problemas aquí para saber qué es lo que tenemos. Acuérdense que el problema de esto de dones, escuche, acuérdense que el problema de dones, uno, es que todo cristiano sellado con el Espíritu Santo tiene dones. Ese es un problema. Amén. O sea, no habrá nadie, escúcheme, no habrá nadie que me diga: hermano, yo hablé en lenguas por el Espíritu Santo, que me diga que no tiene dones. Si no tiene dones, no habló en lenguas y no es del Espíritu Santo. Ok. Porque es entonces un problema, porque si yo tengo dones de parte de Dios, entonces Dios me los dio para que los ponga a funcionar. ¿Estamos? Si yo tengo dones y no los pongo a funcionar, voy a tener el mismo problema de la parábola de los talentos o de las minas. El mismo problema. Pablo dice: los dones de Dios son irrevocables. Levanten la mano los que se piensan descarriar en un año. Ninguno tiene pensado descarriarse en un año. Bueno, en 8 días. Tampoco. Pero vamos a suponer que usted se descarría, se aparta de Dios un día de estos, cualquier día de estos. Una vez que usted se aparta de Dios, usted continúa con los dones. Usted no se ha hecho la pregunta, o creo que sí se la ha hecho, y hasta se la ha hecho a mucha gente. Cuando los pastores pecan,
que destituyeron al hermano Julano que estaba en adulterio. ¿Y cuánto hacía? 5 años. Ay, hermano, ¿cómo así? ¿Cómo seguía predicando y cómo el Señor lo usaba? Es que ahí es donde está el problema, porque Dios no le quita al hombre lo que le ha dado. El problema es que a ese hombre Dios lo va a juzgar por lo que le dio. ¿Ya? Ese es el problema. Entonces él se queda con esa práctica de ese don, y usted lo ve con la misma habilidad de predicar, de hacer cosas, pero lo que sí se le fue la unción. Amén. Más o menos se lo voy a graficar para que lo entienda, porque los veo embolatados. Levanten la mano aquí los que saben conducir un auto. Ok, ahora levanten la mano los que conducen auto y tienen pase. Perfecto. Eso indica que ustedes son aprobados por la ley de tránsito de Colombia, porque saben manejar y tienen pase. Ok. Pero una vez que ustedes cometan una infracción que obligue a la ley de tránsito a quitarle el pase, yo pregunto, ¿usted puede manejar? Claro, claro, usted puede manejar. Así que usted es un chofer, usted sigue siendo chofer, pero no tiene unción. Ok, no tiene unción. Entonces ese predicador predica y predica y predica, pero le falta lo principal. ¿Le falta qué? La unción. A esos les dirá el Señor: a ustedes no los conozco. Pero Señor, si en tu nombre, sí, pero no los conozco, no sé quiénes son, porque les faltó la aprobación de Dios. ¿Qué le dice Pablo a su siervo? Procura ser obrero aprobado. Obrero aprobado. Puede que usted no predique con tanta elocuencia y que no sea un teólogo, pero procure que sea aprobado. Si usted es aprobado por Dios, entonces no importa que otros lo hagan mejor. Amén. ¿Qué importa que otros lo hagan mejor si les falta la unción? Usted no lo hace tan bien, pero tiene unción. Me parece que no lo entendieron o se están haciendo los locos. Acuérdense que el año que entra los que van a predicar son ustedes. Yo les estoy dando herramientas. O sea, aquí la idea no es que usted el próximo año venga a competir con el pastor. Eso no está escrito en ninguna parte, ni se ha imaginado eso en ninguna parte. Esa no es la idea. Aquí la idea es que usted sienta que está siendo usado de parte de Dios, y que las dos palabras que usted dijo, las dijo con unción. Con unción. Y una vez que su mensaje tenga unción, usted es un buen predicador. Ay, Señor. Bueno, yo lo creo así. Al fin y al cabo, voy a dejar de preocuparme por lo que usted crea. Yo lo creo así. Si sus 3 palabras fueron con unción, yo me doy por bien servido. Amén. Si a la unción le puedo poner elocuencia, qué bendición. Excelente. Pero no es elocuencia y unción, es unción y elocuencia. Porque la unción es la que me conecta a mí con el cielo. Y entonces las 4 o las 5 o los 10 o los 15 minutos que yo estuve aquí, la conexión mía con el cielo tocó a alguien allá.
lo tocó. Amén. Estamos. Pues mire lo importante de esto, el Espíritu Santo, de los dones y de lo que Dios pone en nosotros. Amén. Es importantísimo, esto es esencial. ¿Dónde vamos? En don de fe, ¿verdad? Entonces dijimos que este don de fe es ese, el que lo ayuda a uno a mantenerse como un riel ante la adversidad. A Eliseo le dijeron: le vamos a cortar la cabeza, papá, porque es que usted está causando. Listo, está bien, hagámosle. ¿Cuándo es la cosa? ¿Cómo es el asunto? No, que listo, definamos esto. Amén. Porque él sabía que tenía de parte de Dios, estaba plenamente convencido. Los muchachos en Babilonia dijeron: pues si usted quiere hacer sonar la orquesta, hágala sonar, pero sepa, oh rey, que no nos arrodillamos. Pero es que hemos calentado el horno 7 veces. No nos importa, porque el Dios al que nosotros servimos nos puede librar. Nos puede librar. Amén. Sin embargo, a mí me encanta, porque es que a veces nosotros tenemos una fe ciega. Ellos no la tenían ciega, porque ellos le dicen: el Dios a quien nosotros servimos nos puede librar, pero si no nos libra, no hay problema. Igual no nos arrodillamos. Amén. Nos puede librar, pero si no nos libra, no hay problema. No nos arrodillamos de todas maneras. Porque eso es tener claro en quién he creído. O sea, yo no estoy aquí porque Dios me dio carro nuevo. No. Si solo tuviera una bicicleta, para mí seguiría siendo el Dios que siempre he tenido. Porque mi fe no radica en eso, en comida, en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso entonces ser cristiano, aún en la tribulación, aún en la prueba, aún en la angustia, aún en la hora más negra de su vida, se goza en Dios. ¿Y cómo lo puede hacer? A través de el don de fe. El don de fe. ¿Estamos? Bien, entonces los dones de sanidad. Aquí aparece entonces la palabra carismata, Giamatón. Carismata, Giamatón. De ahí es de entonces donde salieron los hermanos carismáticos. Porque carismata significa todos los dones. Entonces ellos se denominan carismáticos porque ellos dicen: nosotros tenemos todos los dones, pero ni siquiera han recibido el Espíritu Santo. Para tener todos los dones hay que tener todo el carisma del Espíritu Santo, la carismata del Espíritu Santo, toda la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces usted puede decir que usted es un verdadero carismático. El carismático es el que tiene todos los dones. Amén. Yo no sé si aquí habrá alguien que tenga todos los dones. Si lo tiene, lo felicito. Eso sí, póngalo a funcionar, porque yo no me he dado cuenta. Amén. Entonces, es la capacidad que Dios da para servir como intermediarios humanos. En el griego, como en la traducción del español, dones de sanidades, está en plural. Por esto algunos consideran que esto significa que existe una variedad de formas de este don. Claro que sí. Entonces este don tiene una variante. Acuérdense en que hablábamos el martes pasado, hablábamos de 3 clases de enfermedades. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ok, ¿cuáles? Esas 3. Ok, listo, esas 3. Entonces por eso el don está en plural, porque hay diversidad de enfermedades también. Ok, por ejemplo, Felipe sanaba cojos y paralíticos.
Parece que la especialidad de Felipe era esa. Amén, sanar cojos y paralíticos. Pero Jesús sanaba ¿a quiénes? A todos los enfermos. ¿Ya? Pero usted se da cuenta que el don de sanidad en Jesús es bien explícito. Porque Jesús a todos no los sanó de la misma forma. Ok. Al que estaba en el estanque le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Pero a Bartimeo, ¿qué le hizo? ¿Qué le dijo? ¿Ustedes tienen Biblia, hermanos? ¿Sí? ¿Tienen Biblia? ¿Qué pasó con Bartimeo? ¿Ah? ¿Que le puso unas gafas? Jesús escupió en el suelo. Con el escupo cogió el dedo, él era medio cochino, y hizo así. Entonces se puso a amasar la saliva y la tierra que había ahí, y de ahí que salió un poquito de barro. Lo cogió, le untó en los ojos y le dijo: ve y lávate. Y Bartimeo fue y se lavó y vio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le dijo: recibe la vista? Pues lo había podido hacer. Pero está el Señor entonces manifestando que hay dones de sanidad. Amén. A eso se refería Pablo cuando dijo: no impongas con ligereza las manos. ¿Ya? No imponga con ligereza las manos, porque no a todo mundo hay que imponerle las manos. Claro, algunos toman la expresión: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, y entonces ellos le imponen las manos a todo mundo. ¿Ya? Pero lo primero que yo tengo que saber es qué enfermedad, a qué enfermedad me voy a enfrentar, a qué clase de enfermedad me estoy enfrentando, si eso no hay necesidad de imponerle las manos. Ok. Santiago lo dice de la siguiente manera: ¿está alguno entre vosotros qué? Enfermo. Alguno entre vosotros, esa expresión que indica, ok, ¿a quiénes se les imponen las manos? A la iglesia. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los de la iglesia. Amén. Y oren por él, ungiéndole con aceite. Y la oración de fe sana al enfermo, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Amén. Pero no está bien que usted ande de hospital en hospital queriendo desocupar hospitales, ni imponiéndole la mano a todo el que se le atraviese. Tenga cuidado, porque un día de esto le va a pasar un chasco bien feo por ahí, porque la imposición de manos es un ministerio. ¿Ya? Lo primero que usted tendría que hacer, preguntarse, es si tiene ese ministerio. ¿Ya? Y lo segundo es que no se le imponen las manos a Raimundo y todo el mundo. Santiago da la fórmula:
¿está alguno entre vosotros? ¿Ok? Entre vosotros. Más o menos parecido a la fórmula de la presentación de los niños. Jehová Dios dijo: para los hijos de Israel invocarán mi nombre, el sacerdote los bendecirá, yo los bendeciré. Amén. Pero a los niños de los inconversos, déjenlos venir a mí, que yo los bendigo también. Pero no hay ceremonia sacerdotal, porque es que el pueblo de Dios tiene privilegios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tiene privilegios. Aleluya. Digamos gloria a Dios. ¿Están enredados o están bien? Señor. Pues se ora por él. No es necesario imponerle las manos. Claro. Lo que pasa es que nosotros somos regalados y le imponemos la mano a todo el mundo. Amén. Pero debiéramos observar el orden bíblico. Debiéramos observar el orden bíblico. ¿Cuál es el mandamiento del Nuevo Testamento? Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo el principal punto de mira ¿quién? Jesucristo. Ya, usted no ve a Jesucristo tocando a todo mundo. A uno los tocó, pero a otros simplemente les ordenó. Amén. A uno les hizo una ceremonia, pero a otros les hizo otra cosa. ¿Ya? Entonces él dijo un día: yo no he venido sino a ¿quiénes? ¿A quiénes? A los perdidos de ¿quién? De la casa de Israel. O sea, la casa de Dios tiene prelación. Amén. Aunque Él le da de su gracia a todo mundo, sus hijos tienen prelación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok, vámonos de aquí. Hacer milagros. Aquí entonces aparece la palabra dunamis, porque tiene que ver con poder. Acuérdense que Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es dunamis de Dios. Dunamis es de donde viene la palabra dinamita, poder de Dios. Amén. Hacer milagros, para eso se necesita poder. Milagros es el plural de la palabra poder, significa hecho de poder grandioso, sobrenatural, que va más allá de lo que un hombre puede hacer. Es la suspensión sobrenatural de una ley natural, como lo que hizo Josué, amén, en Gabaón. Josué detuvo el sol y detuvo la luna, como lo que hizo Moisés en el Mar Rojo. ¿Qué hizo? Dividió el mar. Como lo que hizo en la peña de Oreb, salió agua de la roca. Como lo que Jesús hizo en Caná de Galilea. ¿Qué hizo Jesús en Caná de Galilea? Llenaron unos odres de agua y Jesús los convirtió en vino. Como lo que hizo Jesús en la alimentación de los 5,000. ¿Habían cuántos peces? ¿Cuántos? ¿Cuántos panes y cuántos peces? 5 y 2. Y con ello alimentó ¿a cuántos? A 5,000. Eso es violar las leyes naturales. Eso es un milagro. Amén. Eso es un milagro. Violar lo que ya está establecido, lo que ya tiene una ley, lo que ya se cree que es así.
En la resurrección de Lázaro, en la resurrección de la hija de Jairo y en la resurrección del hijo de la viuda de Naín, hay una violación de la ley natural. Porque ya estaban muertos y los muertos están muertos, pero llegó el autor de la vida. A la hija de Jairo Jesús le dijo: Talita cumi, a ti te digo, levántate. Y la muchacha se levantó. Amén. Eso es violar la ley natural. La resurrección de Jesús tiene un milagro. Amén. La resurrección de Jesús es un milagro. Entonces, hacer milagros es extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? Tener el don de hacer milagros, pues usted tiene la oportunidad hasta de destaparse de plata también. Imagínese usted haciendo milagros por todas partes. Amén. Por ejemplo, una muchacha que ya tiene 50 años y que no se ha podido casar, usted le hace el milagro de conseguirle un muchacho y que se case. Amén. Digamos gloria a Dios. Vámonos. Profecía. Viene de la palabra profetes. Como la palabra profecía se usa hoy generalmente para señalar la predicación del futuro, es difícil para algunos comprender que el uso bíblico de la palabra incluye el presentar también. Amén. No solamente predecir, sino presentar, anunciar. Profeta es el que habla en lugar de otro, el que declara. En el Nuevo Testamento se habla de un profeta llamado Agabo. Amén. Agabo. Había una muchacha también profetisa. Entonces aquí la palabra profecía ya no tiene, o el don de profecía no tiene la misma connotación de los profetas del Antiguo Testamento que anunciaban. Aquí el profeta es más bien es el que anuncia, el que presenta el mensaje de la profecía, porque la profecía ya está escrita. Y acuérdense en que el libro de la profecía está sellado. ¿Qué indica eso? Que cosas nuevas más no van a haber. Cuando se han levantado los profetas en las iglesias, uno escucha que dice: hermanos, escuche la voz de Dios. Y entonces todo el mundo hace silencio y uno se queda esperando ahí. Entonces, que no, que el Señor dice que Cecilia se casa con Jacinto. Eso no es ninguna profecía. El otro se levanta y dice: hermanos, escuchen la voz de Dios. Y entonces la iglesia hace silencio y el hermano dice que el Señor dice que Él viene pronto. Eso lo sabemos hace rato, eso no es ninguna profecía. Amén. Entonces la profecía está sellada. ¿Qué indica eso? Que lo que había por decir de parte de Dios ya está dicho. Así que no se invente bobadas. Esos hermanitos que vienen por ahí con espíritu todavía del otro lado: hermano, que el Señor me habló, que el Señor me dijo, que el Señor me mostró, que yo vi que bajaba por la pared, que subía por la escalera. Eso hace rato pasó de moda, hermano. Ok. Hermanos soñadores, esos que lo pasan soñando a toda hora, sueñan y sueñan y sueñan. Y quieren, y lo triste de uno de pastores, que ellos quieren que uno les interprete todos los sueños. Amén. No, la profecía está sellada. Claro, yo no estoy diciendo entonces que Dios no pueda tratar con usted de una manera especial. Lo puede hacer. Pero si Dios lo hace con usted. No pretenda que su visión sea para toda la iglesia, porque ahí sí entonces vamos a tener algunas dificultades con la Biblia. La Biblia dice, Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Amén. Sin embargo, mire cómo se va cerrando. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en postreros tiempos nos habla. ¿Por quién? Por el Hijo. O sea, que lo que haya que saber de parte de Dios, esto tiene que venir de parte del Hijo, por el Hijo. Amén. Entonces, mire que aquí hay cosas que esculcarle. Esto apenas estamos pasando ahí de
de corriendito, pero hay muchas cosas que esculcar aquí. Discernimiento de espíritu. Diacresis es la capacidad que Dios da para saber con certeza ciertas clases de conducta que se dicen ser procedentes de Dios, son en realidad divinas, son humanas o son satánicas. Ese es el discernimiento de espíritu, el que nos ayuda a ubicar, frente a qué estamos. Amén. Por eso yo insisto, gracias a Dios aquí ya el asunto paró, pero insisto, no le pare la oreja a nadie que esté hablando en lenguas. Amén. Que esa era la manía pentecostal que nos dejaron aprender, que hasta nos enseñaron. Uno le paraba la oreja y el hermano estaba ahí diciendo una cantidad de cosas que uno no entendía, y uno definía que eran lenguas. Amén. Y uno era el que definía que él recibió el Espíritu Santo, y cuando terminaba el culto uno iba y lo abrazaba: mano, lo felicito, recibió el Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, gracias a Dios. Pues ni se ha dado cuenta. Amén. ¿Cómo no se va a dar uno cuenta que habló en lenguas? Amén. Pero claro, como a uno lo ponían, los que son viejitos aquí en estos, ustedes recuerdan que a uno pasaba aquí porque casi siempre para recibir el Espíritu Santo había que venir al altar. Amén. En esas cosas que llamaban fogatas, noches de avivamiento. Entonces uno venía aquí y entonces un poco de gente se venía y el uno le decía aleluya, aleluya. Entonces uno quedaba diciendo aleluya y de tanto decir aleluya pues se le trababa la lengua. Amén. Alabanza, 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 alabanza. Vea, yo con todo el respeto de ustedes, yo sí quiero decirles, eso jamás será una lengua. Si usted se quedó hablando en lenguas porque dijo alabanza, 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 eso ni aquí ni en Capernaum es una lengua. Una lengua por el Espíritu Santo en realidad es un idioma. No es una cosa que no se entienda, es un idioma. Amén. Y no resulta de esos ejercicios. No resulta de esos ejercicios. Es más, mire, si usted quiere recibir el Espíritu Santo, le pone fe y le dice a Dios: yo quiero que sea hoy, mi corazón está abierto, y no necesita estar diciendo nada y puede comenzar a hablar en lenguas. Que eso es el Espíritu Santo. De repente ellos no tuvieron que tener un grupo de avivadores del Espíritu Santo, porque habían 120, todos estaban sin sellar. ¿Quién avivaba? Nosotros somos los que nos las damos de que porque ya, entonces hermano, vaya usted y avive y ayude ahí. No, esas son manías que nosotros los pentecostales aprendimos, yo no sé cuánto, pero las aprendimos. Amén. Y en eso hemos engañado a mucha gente. Con dolor lo digo. Y criticamos a los que tienen academias para hablar en lenguas, pero nosotros estamos casi iguales. Mano, diga aleluya, 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 aleluya. Alabanza, 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 alabanza. Gloria, 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 gloria. Imagínense, si uno dice 10 minutos aleluya, alabanza, 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 se le termina enredando la lengua. Hay que dejar que el Espíritu Santo fluya con poder. Y de repente vino del cielo un estruendo recio, un viento recio que soplaba y que llenó toda la casa, y se les repartieron lenguas como de fuego que se asentó sobre la cabeza de cada uno, y se les oía hablar. ¿En qué? En otras lenguas, según el diácono les decía que hablasen. ¿Cómo decía?
según el Espíritu les daba que hablase. Dígale amén a eso. Amén. Entonces, mire lo delicado de esto. Mire lo delicado de esto. Entonces, el discernimiento de espíritu es el que nos ayuda a ubicar el contexto en que la persona está. Y entonces, por eso yo le digo, a menos que usted tenga discernimiento de espíritu, usted podrá decir, hermano, el hermano no está hablando en lengua, es como un demonio ahí que tiene ahí. Porque ya les dije el martes pasado que por ahí comienza la blasfemia al Espíritu Santo, en atribuirle a Dios lo que es del diablo o al diablo lo que es de Dios. Y eso es delicado, eso no es un juego, eso es delicadísimo. De ahí que yo en mi vida ministerial nunca me acuerdo que alguien me haya venido, Mauro, digo, es que estoy muy feliz porque recibí el Espíritu Santo. Yo le digo, hermano, gloria a Dios, lo felicito, venga, le doy un abrazo. Él me está testificando. En mis tiempos yo recuerdo que uno iba del pastor feliz que brincaba en la pata, hermano, recibí el Espíritu Santo, y él lo decía, le quedaba mirando a uno con cara de hielo y decía, hay que confirmarlo. Amén. Y hay algunos que tienen el fruto podrido y el pastor no ha confirmado que ya recibieron el Espíritu Santo. O sea, yo no sé quién se inventó esa vaina de que hay que confirmarlo. ¿Quién se inventó eso? ¿Qué es lo que yo tengo que confirmar? Lo que es falso. Amén. A mí me dan un billete y yo tengo dudas, pues tengo que llevarlo y pasarlo por la máquina para confirmar que sí es bueno. Pero lo del Espíritu Santo no hay que confirmar nada. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo, hermano. Amén. Entonces, la manera de definir los asuntos es a través de el discernimiento de espíritu, pero eso no se lo puede adjudicar usted así porque, no, es que a mí me parece, yo creo que tengo el don del Espíritu Santo, del discernimiento. No creas, si lo tiene, actúe, si no lo tiene, quédese quieto porque puede cometer un error. Estamos. Y ese don sí hace mucha falta en la iglesia. A mi esposa y a mí nos han pasado unas cosas. Amén. Cosas que dice, ay Dios mío, ayúdalo Señor. No, que el hermano está enfermo, no, está endemoniado. Hay poder en Jesús, hermano. ¿Cómo va a decir? Está endemoniado, hermano. Vea, les voy a contar una experiencia. Yo fui a Medellín a una asamblea. Y una de las noches después de la asamblea me tocó predicar en una iglesia grandísima, como de unos 1000 creyentes. Templo grande, así. Entonces yo estaba predicando y ahí casi en la puerta había un negrito, bien negrito. Y entonces yo decía alguna cosa y el negrito decía, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, amén. Pero él cada vez que hacía eso, yo sentía que me le metía así un tijirazo al mensaje. Ay, yo decía, y él me gritaba, pero era que me lo gritaba cada 30 segundos. ¡Ay, ay, ay! Y yo prediqué muy incómodo. Bueno, llegué a la casa del hermano donde me estaba hospedando y le dije, hermano, cuénteme, el hermanito ese que hace tanta bulla allá atrás, hábleme de él. Hermano, eso es una columna. No es, hermano, es una columna. Y estábamos precisamente en la sala de la casa de él, y desde la sala se veía allá como una especie de Monserrate, eso fue en Medellín, así como una especie de allá. Dice, hermano, mire, él estaba allá en esa montaña toda una semana ayunando y orando. Yo le dije, hermano, ese señor está endemoniado. Casi me bota de la casa. Y eso que éramos buenos amigos, pues precisamente estaba hospedado porque éramos buenos amigos. Y él se me enojó y me dijo, pero usted, ¿cómo dice eso, hermano Rodrigo? Hay poder en Jesús, no sea irrespetuoso. Ese muchacho es una columna en la iglesia, todos lo queremos, el pastor. Le dije, con todo el respeto de su pastor y de su iglesia y de usted, el Señor está endemoniado. Y esa noche yo duré enseñándole ahí casi hasta medianoche. Y sin embargo él quedó muy enojado. Me dijo, hermano, además es mi amigo íntimo. Le dije, grave para usted.
Entonces le dije, vamos a hacer una cosa. Mire la señal que le voy a poner. Vamos a hacer una cosa. Mañana tú vas a culto. Y si ese señor te saluda, normalmente como siempre te saluda, con el abrazo y el de amigazo, yo estoy equivocado, me lo presenta y yo le pido perdón. Pero si él no te saluda como siempre te ha saludado y te sale con alguna extraña, usted me pide perdón a mí. Quedamos en eso. Yo ese día no fui a culto. Cuando él llegó a la casa, ese muchacho llegó espantado, man. Mi hermano Rodrigo, ay poder de Jesús, usted tenía razón, hermano. Mi hermano, mire, cuando me vio como a 10 metros me dijo, hipócrita, usted es un hipócrita. Me aventó con el pastor, me aventó con ese señor que se está quedando en su casa. Y ese hombre lloraba y decía, ¿y ahora yo qué hago, hermano Rodrigo? Le dije, ahora usted debe hablar con el pastor y dígale al pastor que ese señor está endemoniado. Yo me vine para la casa. Yo terminé la asamblea y yo me vine. ¿Ve? Eso fue, la asamblea terminó el viernes, yo me vine. Generalmente yo nunca me quedo en una asamblea. Después de la asamblea yo viajo el mismo viernes. Yo llegué aquí y el domingo me llamó el muchacho. Me dijo, Mauro Rodrigo, si usted supiera lo que pasó. El domingo estábamos en plena escuela dominical y el hombre llegó con una cruz y decía, yo soy Cristo, yo soy el Cristo. Y empezó a irse por el centro del salón hacia la plataforma y no había quien. Todo el mundo quedó así. Y el hombre se vino desde allá, que era un salón como de 50 metros de fondo, se vino diciendo soy el Cristo. Cuando llegó aquí al púlpito, tiró la cruz, se subió aquí al púlpito, le metió un empellón al pastor. El pastor cayó allá, se tumbó el púlpito y cogió el micrófono él a predicar. Se puso la dominical de ruana. ¿Y sabe qué era lo triste? Que era líder de evangelismo en esa iglesia. Entonces se da cuenta que sí se necesitan estas herramientas del Espíritu Santo. Y uno no necesita ponerse a escudriñar la vida, hermano. ¿Usted dónde vive? ¿Usted vive en alguna comuna o vive en el Cartucho? No, hermano, el Espíritu Santo le revela a uno las cosas. Yo simplemente, primera vez que iba a esa iglesia, estaba predicando, el Señor allá me gritaba amén. Ustedes ven que yo peleo por los amenes, pero ese amén yo no lo quería. Amén. Yo allá sí no quería que porque cada vez que me decía amén, yo sentía que se me cortaba el mensaje y yo otra vez para conectarlo y amén, amén, amén. Y Dios mío, pero ¿cómo hago con este demonio? Porque yo me di cuenta, temprano me di cuenta que el hombre tenía problemas. Sin embargo, pues uno tiene que ser prudente, porque yo tampoco puedo llegar a ponerme una iglesia urbana porque tengo el don de discernimiento. Entonces yo hice lo que tenía que hacer y resultó eso. El pastor días después también salió del ministerio. Pues que, imagínese, pobre, la Biblia dice que tal el rey, tal el pueblo. Pues el hombre estaba bien mal con Dios, ¿qué iba a ver? Amén. Días después salió del ministerio. Necesitamos el Espíritu Santo, ¿sí o no? Cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda justicia, a toda verdad, y os enseñará todas las cosas. Mire, si hay cosa rica es vivir dirigido por el Espíritu Santo. Por donde usted mete la cabeza, va a la fija. Lo que usted habla, va a la fija. Lo que usted hace, va a la fija, porque tiene la unción del Santo. ¿Están conmigo? Ok, se acabó el tiempo. Los dejo ahí con el endemoniado, sueñen con él. Amén. Dios les bendiga, felices sueños.